Muy buenos días. Hoy es lunes 4 de mayo y son exactamente las 4:28 de la mañana. Un gusto saludarles. Espero que estén muy bien, que tengan una semana excelente. El día de ayer se llevó o se celebró más bien el Día Internacional de la Libertad de Prensa y eso ha causado un revuelo muy grande, especialmente por la noticia de la revocación, la anulación o la cancelación de las visas para Estados Unidos, para ingresar a Estados Unidos, a varios integrantes de la Junta Directiva de la Nación. Bueno, del periódico La Nación. Bueno, me imagino que todos quisieran saber cuáles son los motivos por los cuales la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica o el gobierno de Estados Unidos decidió hacer una revocatoria de esas visas o una cancelación de esas visas. ¿Por qué les quitaron las visas a los integrantes, a algunos integrantes de la Junta Directiva de la Nación? Pues les digo, no tengo la menor idea. Esa es la verdad y eso es lo que seguramente están manejando las personas que perdieron su visa y los demás medios de comunicación. ¿Por qué se los planteo de esa manera? Porque es profundamente delicado emitir comentarios, incluso noticias, haciendo referencia a esta cancelación de visas desde el punto de vista de atribuirle la culpa o la responsabilidad de esa cancelación, por ejemplo, al gobierno de la República. Yo sé que es inevitable de que muchas personas comiencen a conjeturar, ¿verdad? ¿Por qué fue que le quitaron la visa? ¿Habrá sido por esto, por aquello? Buscan en internet cuáles son los motivos para cancelación de visa. Sí, sí, hay varios motivos para cancelación de visa. Que el gobierno de Estados Unidos puede sentir vulnerada su seguridad, que son personas relacionadas con, o se le cancela a personas relacionadas con algún tipo de grupo eh, geopolítico inconveniente, digamos, o grupos criminales. La lista es muy larga de consideraciones que ellos pueden poner sobre la mesa para decidir cancelarle la visa a una persona. Pero lo que a mí me sorprende muchísimo, nuevamente, es el comunicado del Colegio de Periodistas. Porque hace una... aquí lo estoy abriendo justamente. Porque hace un planteamiento que primero no es raro. El Colegio de Periodistas se ha mostrado crítico ante actitudes o acciones del gobierno. Sin embargo, no ha sido así en todas las interacciones del gobierno con la prensa y viceversa, sino que se ha enfocado con un poco más de desarrollo, con un poco más de profundidad en la relación tensa entre ciertos sectores de la prensa y del gobierno. No así con casos como la agresión que sufrió Javier Paniagua fuera de la Asamblea Legislativa cuando dos diputadas se le cruzaron para que no pudiera entrevistar a Rodrigo Arias. No así cuando el mismo Javier Paniagua recibió un bastonazo de la exdiputada Gloria Navas. No así cuando Javier Paniagua también recibió el adjetivo de adoctrinado de parte de Rodrigo Arias, que de verdad Javier Paniagua la ha pasado feo, ¿ah? La ha pasado muy feo Javier Paniagua. Este, pobrecillo, periodista de televisión. Pero estos tres casos, no solo por ser Javier Paniagua, sino porque fue protagonista en realidad de estos tres ejemplos, eh, uno se pone a pensar por qué no actuaron de la misma forma, con la misma potencia, con la misma profundidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Cuando ha habido alguna situación con periodistas de la UCR, por ejemplo, ¿verdad? O con el periodista Héctor Guzmán, la, perdón,
el Colegio de Periodistas lo que hizo fue sacar comunicados extensos desde la junta directiva, largos, muy desarrollados. Pero cuando el caso ha sido, por ejemplo, con Javier Paniagua, o no le dan cobertura, o la cobertura que se le da es mínima, muy corta, muy, muy corta. Eh, y el comunicado no lo emite la junta directiva, sino la fiscalía del Colegio de Periodistas. Es decir, a nivel de potencia, a nivel de representatividad del gremio, entre comillas, ¿verdad? En unos casos es la junta directiva en pleno y en otros casos es un integrante de la junta directiva quien se pronuncia. En este comunicado, que se titula Defender la libertad de prensa, defender nuestra voz y nuestra democracia, en la segunda columna, segundo párrafo dice, si esta decisión se refiere a la cancelación de las visas de algunos integrantes de la Junta Directiva de la Nación, si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno, sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático. Y es ahí donde yo me quedo con una tremenda, tremenda alergia de comprensión. Vamos a ver, ¿por qué plantear ese escenario? ¿Cuáles son los elementos objetivos que se tienen para hacer una aseveración de este tipo? Desde el punto de vista periodístico, ¿en qué momento se fue a consultar a la Embajada de los Estados Unidos para ver si le dan alguna información sobre la cancelación de esas visas? Ese es el punto. ¿Por qué no utilizan el mecanismo periodístico más importante, que es la verificación de datos? No lo hacen. Y lo que hacen más bien es generar una suposición, una presunción que podría derivar en una serie de conjeturas a nivel de la población, aterrizando en la idea de que eso puede ser cierto. Entonces alguien me dirá, pero puede ser cierto. De ahí también puede ser cierto de que le cancelaron la visa a X o Y persona únicamente porque están desarrollando un programa nuclear en Costa Rica o hacerle la competencia a la NASA. O sea, todo es posible en ese sentido. ¿Cuál es el punto? El punto es, primero, son tres cosas. Uno, este párrafo, lo que sugiere este párrafo. Segundo, el enfoque del comunicado haciendo ver que en Costa Rica se está vulnerando o violentando la libertad de prensa, cuando hoy más que nunca hay más medios de comunicación, más comunicadores independientes, creadores de contenido, hasta decir basta, de todas las orientaciones y enfoques o líneas editoriales, ¿ok? Y sobre todo, hay mucho más acceso a la información, uno tiene más posibilidades de escoger de qué manera se informa. Eso no es ninguna mentira o una opinión, es la verdad. Cada quien decide por dónde informarse. El tercer punto es, ¿por qué poner en tela de duda la democracia de este país? Yo sé que bajamos 2 puestos en el índice, digamos, de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, creo que es, me parece, o una de esas organizaciones internacionales que se encarga de hacer esas mediciones, pero siempre dice, se entrevistan expertos. ¿Cuáles expertos? Se entrevistan medios de comunicación. ¿Cuáles medios de comunicación? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Y en qué momento se hace también esa consulta? ¿Por qué? Porque venimos de un proceso electoral. Evidentemente, durante un proceso electoral, la relación es tirante entre la población y la prensa y el gobierno y la población. O sea, en todos los sentidos, o ciertos sectores de la población, ¿verdad? En todos los sentidos hay una relación fuerte y tirante. Ahora, si ustedes me dicen cuál es la opinión que tengo
personalmente sobre la relación del gobierno con la prensa es una relación contestataria, porque el gobierno tiene que quedarse callado si considera que la prensa está informando algo de manera incorrecta, porque la prensa debería tener, y soy periodista, pero yo sí creo que la prensa no debería tener ese manto de impunidad o de derecho a tener una sola verdad. ¿Por qué? Son seres humanos, somos seres humanos, los periodistas no podemos equivocar. Nos podemos equivocar por error o nos podemos equivocar por decisión de omisión. Entonces, si el gobierno siente que lo que se está diciendo o informando es incorrecto, pues tiene todo el derecho del mundo a decir eso no está bien, porque eso vulnera la libertad de prensa. ¿En qué momento se ha dicho que la prensa tiene la verdad absoluta y que refutar es violar la libertad de prensa? ¿Refutar a la prensa es violar esa libertad? No, más bien eso fortalece la libertad de prensa, porque obliga a que la prensa sea más rigurosa, más seria, más balanceada, más enfocada, más cuidadosa al momento de elegir la información. Entonces veo un video el día de ayer donde, donde se publicó, creo que fue en Cerro, y donde dice, usted puede informarse donde quiera. Monumental, Columbia, Teletica, Repetel, La Nación, no sé qué. Pero yo no escuché en ningún momento mencionar a OPA, Trivisión, El Guardián, El Mundo CR y un gran etcétera. No los escuché. ¿Por qué? A ver, me van a decir que son medios pro gobierno, susténtenlo. No le han dado estos medios de comunicación espacio, es un ejemplo nada más, o la hora de Juanito Mora, no sé. No le han dado a estos medios de comunicación espacio a, eh, a las contrapartes para que puedan dar su posición también. Yo he visto un millón de veces, por decirlo así exagerado, que diferentes medios de comunicación le han dado ese espacio a la oposición, por ejemplo, para que den su parte, su posición sobre algún tema y han rechazado utilizar ese espacio. ¿Por qué? Entonces ya por eso están alineados al gobierno. No. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué realidad se pretende plasmar? En un, en una verdadera democracia, todos tienen derecho a expresarse. No solo los medios de comunicación, también la población sobre lo que piensa de determinado medio de comunicación y también el gobierno sobre lo que considera que está siendo el trabajo de los medios de comunicación o de la forma en que se está manejando la información por parte de los medios de comunicación. Y eso es violentar la libertad de prensa en lo absoluto. Caso contrario, estaremos hablando de un tipo de dictadura mediática, porque lo que diga cualquier medio de comunicación no se puede contradecir, no se puede criticar, no se puede confrontar, porque tiene la verdad absoluta. Yo creo que hay algo que está bien distorsionado en la concepción de la libertad de prensa para algunas personas y algunos medios de comunicación. Hubiera querido poderosa y profundamente que este comunicado hubiera omitido esa frase que dice, si esa decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno, sería una señal preocupante más, una señal preocupante más para nuestro sistema democrático. Me hubiera gustado que incluyeran en ese momento, en ese párrafo, este, que hubieran incluido la posición de la Embajada de Estados Unidos, pero no, lo sacaron el domingo.
Van a decir, pero ¿cómo le van a consultar el propio domingo 3 de mayo a la Embajada de Estados Unidos? Ok, pongan que van a consultar a la Embajada de Estados Unidos. No creo que les vayan a decir por qué le cancelan las visas a personas individuales, la verdad, pero por lo menos hacer el intento. Dice, las autoridades del Estado costarricense, como muestra de su compromiso con la democracia, la defensa de las libertades y su deber con la ciudadanía, deben solicitar una explicación al gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué? Si es la puerta de entrada para su país, para Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos tiene que dar explicaciones? ¿Por qué el gobierno tiene que pedirlas? Que la pidan los funcionarios de la nación que no tienen visa el día de hoy y que si quieren compartan los motivos de manera pública y abierta. O que la pidan los propios personeros del Colegio de Periodistas. ¿Por qué asumir que es porque la nación tiene una posición crítica? Y si hablamos de posición crítica, ahí también tenemos nuestras variables, nuestros indicadores y puntos de vista para entender qué es una posición crítica. Si yo informo lo bueno y lo malo que hace el gobierno y en lo malo me enfoco en lo crítico, la compro. Así es. Eso es tener una posición crítica. Pero si no digo, no informo lo bueno que hace el gobierno y me enfoco solamente en lo que considero que es criticable, me quedo pensando un poco si eso es posición crítica o no. ¿Por qué? Porque la misión principal del periodismo es exponer los elementos que nos ayudan a nosotros a entender la realidad. Y la realidad está compuesta por lo bueno, lo malo y lo más o menos. Entonces yo me pregunto, o les pregunto, ¿cómo consideran que informa el periódico La Nación? Y lo pregunto únicamente en función de lo que dice el comunicado del Colegio de Periodistas. A mí me hubiera encantado, de verdad me hubiera encantado que el Colegio de Periodistas se hubiera pronunciado cuando el Tribunal Supremo de Elecciones no me quiso dar una entrevista, cuando agredieron en innumerables ocasiones a Javier Paniagua, incluso recibiendo insultos, ofensas, cuando pasó lo mismo con José Luis Rodríguez de Televisión, cuando ofendieron a OPA como medio de comunicación desde el plenario. ¿Por qué en esos casos no se pronunciaron con esta fuerza y con esta vehemencia? ¿Por qué hablan solamente del gobierno? ¿Por qué no hablan también de esos casos? ¿Por qué la diferencia? Jamás lo voy a entender. Y eso únicamente perjudica la impresión que tenemos sobre la defensa de la libertad de prensa en un país donde abunda la democracia como en Costa Rica. Esa es mi opinión sobre ese tema. Nada más comentarles que hoy a las 2 3 de la tarde se estará llevando a cabo el último discurso de don Rodrigo Chávez como presidente de la República ante la Asamblea Legislativa, algo que promete estar sumamente interesante. Ahí los invito, las invito para que puedan ver ese, esa transmisión, que me imagino que muchos medios de comunicación lo van a tener, especialmente Casa Presidencial. Y me gustaría ver sus impresiones. Eso va a ser algo histórico porque don Rodrigo hace un año exactamente dijo, mi próximo discurso lo daré ojalá ante una mayoría de diputados patriotas. Y su discurso lo dará ante 31 diputados, mayoría, del Partido Pueblo Soberano, herederos del movimiento rodriguista. Va a estar muy interesante, muy, muy interesante. Mis mejores deseos de una excelente semana. Espero que estén muy bien y que la pasen súper en todo lo que tengan planeado. Que estén muy bien. Provecho en el café y bye bye.